mitigarlos. Todas las inversiones conllevan riesgos. Entonces, pues los remates hipotecarios, al ser un instrumento de inversión, no son la excepción. Sin embargo, el tener el conocimiento y la certeza de cómo hacerlo, bueno, pues nos va a ayudar, por supuesto, a mitigar esos riesgos y que sean los menores. Mi nombre es Leticia González, soy gerente comercial en Inverimóvil Remates Hipotecarios. Yo comencé en este camino de inversión de remates hipotecarios en el 2011, es decir, que bueno, tengo ya prácticamente 15 años de experiencia como inversionista y también como guía, como asesora de, pues gracias a Dios, una cartera de clientes amplia que bueno, pues han podido invertir en este instrumento de inversión. Yo desde, bueno, ya años anteriores estoy en el mundo pues, del tema financiero. Yo estuve a cargo del área de sistemas financieros en el Banco de Crédito Rural durante 15 años y bueno, pues también este background, este bagaje me ha dado la oportunidad de seguir conociendo de inversiones, pero ahora desde este punto de remates hipotecarios. El día de hoy, bueno, también nos acompañará nuestra directora general de Inverimóvil, la licenciada Elizabeth Fernández. Ella también tiene una amplia trayectoria desde el 2006 como inversionista y también como una guía muy experimentada acerca de remates hipotecarios, acompañando también a muchos inversionistas en este camino de inversión. Y bueno, ya en unos minutos, por supuesto, los dejaré con ella, que será quien hoy nos comparta la información de la que pues nos atañe el día de hoy con el webinar. Entonces, antes, bueno, de dejarlos en las mejores manos, quiero platicarles un poco acerca de Inverimóvil. Inverimóvil nace en el 2010, es decir, prácticamente ya tenemos 16 años en el mercado. Y bueno, pues es una empresa que está constituida y tiene un objetivo muy específico que es la promoción e intermediación de sesiones de derecho litigiosas y adjudicatarias, que comúnmente pues en el mercado se les llama remates hipotecarios y que bueno, como ya les comentaba, con la experiencia que tenemos quienes en ella colaboramos, pues tenemos el bagaje necesario para acompañarlos a ser inversionistas exitosos con los instrumentos que tienen los remates hipotecarios. Y bueno, pues el día de hoy, ¿cuál es nuestro objetivo? Que cuides tu patrimonio. De unos años para acá, los remates hipotecarios han vuelto muy populares en redes sociales, donde vemos ofertas muy atractivas y bueno, pues a veces no son reales. Entonces, bueno, pues el objetivo de hoy precisamente es que tú tengas herramientas, que tengas el conocimiento y que tengas la información que se requiere para que puedas tener distinción entre las ofertas que efectivamente tienen características de ser reales y de las que no. Esto, bueno, pues te va a dar una visión muy importante para que tú puedas empezar a seleccionar qué invertir y en dónde hacerlo. Entonces, básicamente ese es nuestro objetivo, que es importante porque, bueno, pues eso te va a dar realmente habilidad, te va a dar conocimiento para que puedas vislumbrar cuál es el camino correcto en la inversión en remates. Y bueno, para darte toda la información, te voy a dejar con la licenciada Elizabeth Fernández, que es nuestra directora general. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Ella tiene, como pudieron ver en la semblanza, bueno, más de 20 años de experiencia en el tema de remates. Ella tiene pues una visión muy amplia acerca del tema y bueno, pues desde su experiencia de todos estos años, pues hoy pues, nos va a compartir acerca de cuáles son los riesgos, cómo mitigarlos y que tengas información muy certera acerca de remates hipotecarios. Así es que, pues nuevamente te reitero nuestro agradecimiento de que te estés tomando el tiempo para estar aquí con nosotros. Y bueno, pues te dejo en las mejores manos con nuestra directora general, la licenciada Elizabeth Fernández. Gracias.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias, Leti, por la presentación. Me da mucho gusto que estén aquí y ahora, que le dediquen tiempo a este espacio. Y pues bueno, al final del día, nuestra misión en Inverimóvil mucho ha sido compartir información con ustedes, con la gente, pues que al final del día está buscando invertir, hacerse de un inmueble, incrementar su patrimonio. Es importante para nosotros que ustedes tengan las herramientas para disminuir esta parte que bien comenta Leti. Y bueno, quiero platicarles un poquito, aunque Leti ya les comentó quiénes somos. ¿Quién es Elizabeth Fernández? Yo soy, pues de alguna manera, inversionista. Inicié en el año 2006, trabajando todavía en BBVA Bancomer. Eh, Compré mi primer remate. Fue un proceso muy cuidado, tenía muchas personas que podían apoyarme en la toma de decisiones. Sin embargo, no todas las personas pueden contar con, con este respaldo, con esos contactos pues, que me daba el estar dentro del banco, porque ya cuando sales, pues pierdes, pues adicional de tu trabajo, pierdes todo ese relacionamiento y ese apoyo. Y bueno, el objetivo de estar aquí ahora con ustedes, ya les seguiré platicando durante la presentación, varias cosas que a mí me pasaron y cómo fui cuidando y cómo he ido incrementando mi patrimonio como inversionista, pero también cómo he cuidado mi patrimonio, que ese es uno de los objetivos principales, ¿no? Comentarles los riesgos de invertir en remates hipotecarios. Al final del día es una inversión y como todas las inversiones, hay un riesgo, ¿no? Pero hay que cuidarlo, hay que medirlo como en todas las inversiones. Y bueno, pues queremos platicarles cuáles son para que ustedes lo midan y puedan tomar decisiones. Y bueno, pues cuáles son los riesgos. Normalmente empiezo con qué son los remates, pero hoy cambiamos un poquito el esquema para que al final les platiquemos qué es realmente el remate, pero que conozcan también los riesgos. Pues bueno, ¿cuáles son los riesgos? Pues el primer riesgo es justo comprar sin información. Comprar sin información y preguntarnos, pues al final del día tendríamos que hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que estoy comprando? ¿Cuánto vale lo que estoy comprando? ¿Cuál es el estatus del proceso o el expediente de lo que estoy comprando? Estas preguntas, pues muchas de las veces nos las hacemos cuando hacemos alguna compra importante o incluso no tan importante, ¿no? Saber, pues, qué compro este o compro el otro, cuánto es lo que realmente vale, hacer una comparación de precios y adicional saber qué es lo que estamos comprando, poderlo tener claro, saber en realidad todas las características de lo que estamos comprando. Y eso lo hacemos si están de acuerdo en cualquier tipo de compra. Pero es uno de los principales riesgos, que compren sin información, que compren sin conocer lo que están comprando. Ese es el principal riesgo. Y justo el impacto real, el impacto que se tiene al comprar sin información, pues es no saber cuánto me voy a tardar, estoy pagando el precio justo, qué gastos extraordinarios voy a tener, tomar una decisión sin tener la información necesaria. Ese es uno de los principales riesgos. Vámonos con el siguiente riesgo. Uno de los riesgos cuando adquieres un remate hipotecario es que no te quedes con el inmueble. Muchos de los que están aquí y ahora en este Zoom están aquí o porque quieren incrementar su patrimonio o porque están haciendo lo necesario para hacerse de un inmueble, de una propiedad, ¿no? El remate hipotecario es al final del día un producto que te da los elementos necesarios para poder lograr una propiedad. Sin embargo, es muy importante que sepas que al final, cuando compras un remate que todavía está en las etapas entre emplazamiento y antes de la adjudicación, ¿sí? Y ahorita se van a hacer, ¿qué es eso?
ya lo vamos a ver, no te vayas porque lo vamos a ver al final, es qué es realmente, qué pasa en el Inter. Siempre habrá algún, algún riesgo en donde el deudor o la persona que actualmente tiene la propiedad pague la deuda y al final recupere su inmueble y tú no te quedes con el inmueble. Uh-huh. ¿Qué sucede? También es importante, si es un riesgo, pero solamente de que no te quedes con el inmueble. Si lo haces de una manera correcta, con información como en el punto 1, no perderías tu dinero, no perderías tu inversión. Tendrías de retorno tu inversión y muy seguramente con los intereses o rendimiento que te va a generar el tiempo que esperaste o el tiempo que se llevó el proceso jurídico legal. Uh-huh. Sin embargo, ese riesgo es latente, es real, es muy bajo. También eso es importante compartirte. El riesgo es muy bajo. La verdad es que nosotros en la experiencia, en nuestros procesos, más o menos yo creo que un 2% son aquellos que la persona que habita el inmueble o el deudor termina liquidando la deuda. Uh-huh. Y entonces nuestros clientes al final del día no llegan a la toma de posesión y no se quedan con el inmueble. Eso es muy importante que lo conozcas y es un riesgo cuando compras un remate hipotecario. Vámonos con el 3. Otro de los riesgos, pues es el uso justo del inmueble. Uh-huh. Que al final lo que tú estás comprando no te va a dar el derecho inmediato de poder hacer uso justo de ese inmueble. Y entonces el impacto que vas a tener es que al final del día debes de saber que cuando compras un remate, vas a tener un retorno de inversión o el inmueble al final del proceso. Uh-huh. Ese retorno de inversión, como les comentaba, puede suceder si el deudor paga con esa posibilidad mínima, recuperas tu inversión o terminas sí quedándote con el inmueble. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los riesgos. Cuando tú compras un remate, no vas a tener el uso inmediato del inmueble. Es importante que lo sepas. ¿Sí? Si tú hoy estás pensando comprar un remate porque ya tienes que habitar o dejar de habitar el inmueble que estás rentando o que vives con algún familiar y que estás tomando esta decisión para cambiarte de manera inmediata, este es un riesgo porque al final del día, a través de un remate hipotecario, no lo vas a tener de inmediato. Uh-huh. Hay algunos garbanzos de libra que de repente salen y que pues ya hay posesión, pero la verdad es que son mínimos, ¿no? En el remate como tal, normalmente no puedes hacer uso del inmueble. Bueno, pues vamos con el cuarto riesgo que debes de tener presente, que es el tiempo. Cuando tú compras un remate hipotecario, inviertes en un remate hipotecario, el tiempo no está en tus manos, no está en las manos incluso de la empresa con que lo compres. Uh-huh. Bueno, sí un poco, a lo mejor no al 100%, pero justo estas preguntas son las que te tienes que hacer para minimizar este riesgo del tiempo. ¿Sí? ¿De qué o de quién depende el tiempo que me voy a llevar en concluir o tener mi inmueble? Uh-huh. ¿Por qué se puede retrasar este tiempo? ¿Qué pasa si el deudor se muere, que fallezca en el Inter? Bueno, pues al final del día son preguntas que te tienes que hacer. Uh-huh. ¿De qué o de quién depende? Pues depende en un gran porcentaje de las autoridades. Es cuando tú compras un remate hipotecario, hay que llevar un proceso jurídico legal, que si bien la empresa con que lo compres impulsa y lleva toda esa parte procesal, mucho depende de las autoridades. ¿Mm? Depende, pues, incluso del juzgado que toque, ¿no? Hay jueces que hacen los procesos mucho más eficientes, hay jueces que son más tardados, dependemos del registro público de la propiedad, dependemos de un avalúo, dependemos de varias cosas y circunstancias que a veces no están en las manos
de la empresa con que compres y también, pues tampoco está de tu lado, ¿no? Ahorita que vayamos avanzando, les voy a platicar cómo y por qué. ¿Y por qué se puede retrasar? Bueno, pues puede retrasarse derivado de que la parte deudora o la parte que está dentro del inmueble recurra a aquellos procesos jurídicos con tal de defender su inmueble o defender el proceso, ¿no? Que aunque lo defienda al final del día, pues solo hay de dos, o paga o entrega el inmueble. Entonces, pero también dependerá de que esta persona haga uso de estos recursos jurídicos y legales. Y bueno, esta pregunta también de que qué pasa si el deudor muere, que muchos de los inversionistas que llegan con nosotros nos preguntan, nos pasó incluso ahora en la pandemia, que desafortunadamente, pues sí tuvimos casos en donde hubo fallecimientos tanto del deudor como también incluso de clientes de nosotros. Eh, y pues bueno, son procesos jurídicos que terminan alargándose más porque se tiene que agregar un juicio más a este proceso jurídico legal normal que lleva el pues también son parte de lo que debes de cuidar y que debes de considerar el tiempo cuando compras un remate hipotecario. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el impacto real? Pues justo el impacto real es el incremento del tiempo para que tengas ya el inmueble o el retorno de tu inversión. ¿Cuál es el beneficio de que tú compres también un remate hipotecario que si bien es un riesgo, que aunque se alargue el tiempo, este proceso o esta inversión te va a seguir generando intereses o rendimientos a tu favor? Y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, al final del día es importante que sepan que uno de los riesgos también es el tiempo. Bueno, pues vámonos con el quinto. Uno de los riesgos que también tienes que contemplar o prever justo son los gastos o deudas adicionales que tienes que cubrir cuando llegamos a la toma de posesión del inmueble. Cuando ya se concluye el proceso y pues ya entregamos el inmueble y tienes que hacer tu escritura. Esta parte de gastos adicionales que tienes que contemplar como predio, como agua. Si fuera un inmueble en condominio, también es importante considerar que probablemente haya deudas de mantenimiento. Dentro de estas partes de predio y agua, incluso mantenimiento, pues también muchas de las veces agregan adicional multas o recargos, ¿no? Ya ven que pues hoy nuestro predio, nuestro maravilloso predio, estaba yo revisando y les voy a platicar por si tienen ahí deudas de predio y de agua. El día de hoy hay un programa de beneficios en donde si tú pagas tu predio, vas al corriente en el 2026, puedes regularizar los últimos 5 años con beneficios y justo los beneficios es que no pagues las multas o recargos, ¿no? Entonces, aprovechenlo, este es un comercial, aprovechenlo, vale la pena, pero bueno, al final del día, esto también representa parte de tu inversión. Es algo que debes de revisar y contemplar. Y pues bueno, obviamente, ¿cuál es el impacto real? Pues que tu rendimiento se va a disminuir un poco, ¿no? Que al final del día tienes que tenerlo presente o que al final del día pues va a ser parte todavía de tu inversión para poderte hacer de un inmueble. Entonces es importante o un riesgo que debes de cuidar, que es parte de los números que debes de saber antes de comprar un remate. Y bueno, pues vámonos con el último riesgo. Y este es el más importante. Y está con rojo ahí, en grande. Uno de los riesgos más importantes si estás pensando comprar un remate hipotecario, justo son los fraudes. Esta parte que Inverimóvil comparte con ustedes, justo es para que eviten este tipo de situaciones,
porque sabemos que muchos de ustedes, así como nosotros empezamos como inversionistas, que Leti pues es inversionista y que yo soy inversionista y que les voy a platicar que Leti empezó invirtiendo y cuando obtuvo su primer remate, bueno, pues yo llegué con ella y le compré ese remate que hoy es mi casa, su casa, para, y así fue como nos conocimos, ¿no? Pero es también importante que lo sepan porque estamos aquí. Y bueno, tuve la suerte de conocer a Leti y pues justo tener acceso y conocimiento a este tipo de procedimientos, pero pues hoy hay mucha información, como bien comentaba Leti al inicio, eh, muchos fraudes, muchas empresas que se dedican a defraudar. Entonces, este es uno de los más grandes riesgos, en donde hoy vemos falsas ofertas, en donde promueven y venden remates que no existen. Uh-huh. Alguna ocasión una amiga del colegio de mis hijos me habló y me dijo, oye, es que en mi casa la están publicando como remate, ¿qué hago? Entonces le dije, a ver, pásame la publicación. Hablé con el vendedor y obviamente pues le expliqué que, pues, que tenía el riesgo de, ahora sí que él tenía el riesgo de, pues de que lo reportáramos porque esa casa no tenía ningún embargo, ningún crédito y que pues no era un producto para vender ni promover. Uh-huh. Entonces promueven procesos o inmuebles muy atractivos, en zonas muy atractivas, con precios muy atractivos, incluso con documentación falsa. Alguna ocasión, y es parte de uno de los servicios que nosotros también damos con el objetivo de cuidar también su patrimonio, se acercaron unas personas referidas por una de nuestras asesoras, buscando que les apoyáramos en el proceso de la compra de un remate que nosotros no teníamos y que otra empresa sí la tenía. Entonces, con gusto les apoyamos a revisar el expediente. Y la verdad es que desde que yo vi lo que les ofrecían, pues identifiqué que era un fraude, que era un posible fraude. Yo los acompañé porque era gente conocida de la asesora y la verdad es que no me había sucedido. Nos llevaron a su oficina y nos enseñaron documentos apócrifos. Era notable que eran documentos falsos, y uno que pues ya conoce los documentos que emiten los juzgados, que conoces los expedientes, pues de manera inmediata lo identificas. Pero si tú vas sin información, sin alguien que conozca, la verdad es que es muy probable que las emociones te lleven a hacer una compra. Uh-huh. Entonces, eh, les prometen que les van a entregar de inmediato, que no hay ningún riesgo. Y pues bueno, aquí sí, este riesgo sí te puede llevar a perder el 100% de tu patrimonio. Uh-huh. Bueno, pues por eso están aquí y por eso estamos nosotros aquí también compartiéndoles información. Estos son los 5 riesgos más importantes que contemplamos para que cuides tu patrimonio. Uh-huh. Y pues bueno, ya están aquí ustedes y estamos para poder apoyarles. Y una de las cosas que siempre les quiero compartir justo es que conozcan qué son realmente los remates hipotecarios. Uh-huh. Entonces, aquí estaríamos cubriendo esta parte, este riesgo, donde estarían protegiéndose un poco, teniendo información real de qué es un remate hipotecario. Esa es una de las preguntas indispensables. Yo en su momento les voy a ser muy honesta, cuando inicié mi primera inversión no sabía que era un remate, lo conocí en el camino. Uh-huh. Y pues bueno, vamos a empezar a compartirles esta información. Pues quiero platicarles cómo se origina. Un remate hipotecario se origina con un otorgamiento de crédito hipotecario y al final este crédito hipotecario deja de pagarse. ¿Cómo se origina? ¿Cómo sucede esto? Pues bueno, ustedes saben, seguramente varios de ustedes que están aquí han tenido la oportunidad de hacerse de algún inmueble mediante algún crédito hipotecario, ya sea bancario, ya sea con Infonavit o con Fobiste. Uh-huh. En todos es el mismo proceso. ¿Cómo se origina? Pues bueno, se origina a través de un otorgamiento de crédito
con cualquiera de estas instituciones, en donde las instituciones o los bancos hacen un estudio primero de su cliente, ajá, y después también del inmueble que van a comprar. Tienen que garantizar que ese préstamo que están haciendo se los van a pagar. Uh-huh. Como todos, ¿no? Cuando le prestamos a alguien, pues, híjole, aquel que sabemos que no tiene trabajo y que no tiene los recursos y que si nos pide prestado, pues ya sabemos que no nos va a pagar, ¿no? Y tú decides si le prestas o no. Lo mismo hace el banco o las instituciones que hacen el otorgamiento de crédito. Estudian primero a la persona y también buscan garantizar. Bueno, y si no me pagas, ¿con qué me voy a cobrar? ¿No? Muchas personas dejan la factura del carro, dejan alguna alhaja, un reloj, no lo sé. Bueno, pues un remate hipotecario, perdón, en un crédito hipotecario, el inmueble se queda garantizando el pago de este crédito. El banco dice, sí, sí te presto, pero el inmueble se queda a mi nombre. Aunque firmas una escritura, en la escritura dice que en derecho la institución financiera que está otorgando el crédito está en primer lugar antes que tú, antes que el crédito se pague, siempre estará el banco en primer lugar. Uh-huh. Y bueno, después de este proceso de otorgamiento, viene el pago de las mensualidades del crédito. Y ustedes saben que cuando no pagamos, pues también nos cobran intereses, ¿no? Viene esta parte de incumplimiento, los bancos empiezan a hablar para hacer su cobranza normal. Y pues bueno, al final esta parte de incumplimiento lleva al banco o a la institución financiera a proceder a un juicio legal, a un proceso jurídico legal. Lo hace directamente con las autoridades, le presenta las evidencias para decir, mira, esta persona es mi cliente, pero pues dejó de pagar y yo necesito que a través de ti se le requiera el pago para que yo recupere mi capital que le presté. Ese es el objeto del banco. El banco, pues ese es su primer ingreso, el que recupere el capital, así como los intereses. Y pues bueno, lo hace a través de este juicio legal y posteriormente muchos de los bancos o de las instituciones terminan vendiendo esta deuda. Dicen, bueno, yo voy a invertir en el juicio, la verdad es que a mí no me interesa quedarme con el inmueble porque no es el objeto del banco, lo que yo quiero es recuperar mi capital. Entonces, termina vendiendo esa deuda que originó con el otorgamiento del crédito, en donde se firmaron documentos y se aceptaron protocolos de pago, plazos, tasas, etcétera. Y entonces decide vender esa deuda, ese documento lo traslada a un tercero, que pueden ser ustedes, y es donde se origina un remate hipotecario. Uh-huh. Eso es muy importante que lo conozcas. Por eso hablábamos en los riesgos que el deudor al que le prestó el banco siempre tendrá el derecho de pagar esa deuda, lo cual normalmente no sucede, pero bueno, tiene derecho a pagar la deuda, pero como ya no le debe al banco, ya te debe a ti cuando compras el remate hipotecario, te tendría que pagar a ti el capital más los intereses que se hayan generado. Uh-huh. Entonces, es un buen negocio también, ya sea que pague o que te hagas del inmueble, es muy buen negocio. Uh-huh. Y pues bueno, así es como se origina un remate hipotecario. Esta lámina, yo siempre les digo, tómenle foto, es una lámina que agrega mucho valor, es mucha la información, de hecho, hemos dado cursos completos de remates hipotecarios y vemos a detalle cada una de las etapas que ustedes van a ver aquí. Pero también adicionalmente vamos a identificar cuáles son los tipos de remates. Hay muchos tipos de remates, bueno, hay mucha gente los conoce con diferentes nombres, pero el principal pues es el remate litigioso o el remate bancario. Si se fijan, viene marcado aquí en esta primera parte. Después viene la parte del remate judicial
y después un remate adjudicado y bueno, ya pasamos de remate a una venta directa. Pero si se fijan, están marcadas las etapas en las que cada uno cabe. Estas etapas caben en cada uno de los tipos de remate. Ahora viene esta tan importante de saber, de conocer cuando tú estás comprando un remate hipotecario. Justo identificar las etapas jurídicas legales. Ay, Leti, nos regresamos porfis a la anterior. Las voy a mencionar muy rápidamente porque es mucha información, ¿sí? La etapa inicial justo es cuando el banco, la institución financiera, inicia la demanda en contra de su cliente. Después viene la parte del emplazamiento, cuando la autoridad dice, oye, ve y avísale, notifícale que lo estás demandando. Ese es el emplazamiento. Esa es una de las etapas súper importantes, que si no se hace de una manera correcta, nos pone en riesgo durante el proceso jurídico legal. La siguiente etapa es el desahogo de pruebas, donde tanto la parte del banco, voy a hablar en esta como el banco, ¿no? Pero al final, si tú compras un remate hipotecario, puede ser el banco o puede ser tú, ¿no? Tú cuando compras un remate hipotecario te vuelves justo el acreedor de ese crédito. Entonces, al final, la autoridad dice, bueno, preséntame las pruebas de que sí te deben, ¿no? Y entonces el deudor puede decir, bueno, sí debo, pero no tanto, ¿no? Entonces viene esta parte donde justo es el trabajo de la autoridad, decir, pues preséntame las pruebas para que yo justo pueda desahogar y pueda emitir una sentencia definitiva, que es la etapa que continúa al desahogo de pruebas, en donde el juez, después de este estudio de las pruebas, emite una sentencia y ya que emite una sentencia, cualquiera de las partes, tanto la parte demandada como el acreedor, puede nuevamente apelar esa sentencia y al final la autoridad emite una ejecución de sentencia. En esta ejecución de sentencia ya se cuantifica la deuda y se le da un plazo de 5 días al deudor para pagar el total de la deuda. Esa es la ejecución de sentencia. Después viene la preparación del remate, en donde pues el deudor no pagó y la autoridad dice que ese inmueble se remate para que se pague al acreedor. Esa es la etapa del remate y que también hay gente que se presenta a los remates judiciales, donde es una subasta pública y se presentan en juzgados para poder ser postores y poder también de alguna manera hacerse de un inmueble. Esos remates judiciales hay gente que se dedica a eso, nosotros no lo hacemos, representan un riesgo más porque al final del día, si tú te presentas como postor, no tienes la información completa del proceso jurídico legal. Bueno, yo no lo recomiendo mucho, o a menos de que conozcas pues totalmente el expediente, ¿no? Y bueno, después de esta subasta pública que se le llama remate, viene la parte de adjudicación, donde el acreedor, pues como no le pagan, al final del día se cobra con el inmueble y entonces ahora sí pasa de ser un documento o un crédito, pasa a ser un inmueble. Y bueno, ya que la autoridad dice, bueno, pues como esta persona no pagó, cóbrate con el inmueble, y después se le dice al juez, bueno, ok, pues ya es mi inmueble, te pido que me des o me entreguen el inmueble, porque muy probablemente esté habitado ya sea por el deudor o incluso por un arrendador o hasta un invasor. Entonces, se hace como un juicio alterno en donde se le pide al juez que haga la entrega del inmueble. Se le hace el requerimiento y si no lo entrega, que es lo que normalmente pasa, se hace un desalojo. En el caso de nosotros, logramos, pues muchas de las ocasiones también que entreguen el inmueble a través de una negociación y es entonces cuando se da la posesión. Y ya concluido el proceso de todas las etapas jurídicas legales, pues bueno, ya viene la parte de escrituración, que también es importante que sepas que tienes que concluir tu escrituración, en donde al final y ahora sí eres dueño al 100% y tienes un documento
notariado que confirma que eres dueño ya del inmueble. Entonces, esta lámina es muy importante. Es importante que la conozcan, que al final del día tú puedes comprar un remate en cualquiera de estas etapas. Una de las preguntas que se hacían en los riesgos era, ¿en qué estatus está? ¿En qué etapas jurídicas se encuentra? Bueno, pues estas son las etapas principales y que cuando estés buscando hacerte de un inmueble, pues tú tengas el derecho de preguntarle, pues sí, al final del día estoy comprando un remate, cuéntame en qué etapa se encuentra, para saber cuánto tiempo me voy a tardar, porque dependiendo de la etapa, ¿sí? Dependerá mucho el tiempo, la inversión y el rendimiento. Entonces, estaríamos cubriendo con esas preguntas que hicimos antes. Esta lámina nos da esta información para que cuando tú estés pensando en comprar, oye, ¿qué tipo de remates me estás ofreciendo? ¿En qué etapa está? ¿Es un remate litigioso? ¿Es un remate judicial? ¿O es un proceso ya adjudicado? Oye, pero ¿y en qué estatus está? Pues fíjate que pues está en emplazamiento. Ok. Entonces ya sé que el tiempo estimado va a ser como 24 meses para que se concluya. Y si te dicen lo contrario, ten cuidado. Por eso esta lámina es súper, súper importante, que te da muchísima información. Y bueno, pues vámonos a la siguiente lámina, que dice cómo mitigar estos riesgos. Cómo mitigar estos 5 riesgos de los que hablamos, ahora que ya tenemos información básica, ¿no? Porque les juro que nunca termina uno de aprender, pero esta información que les acabo de compartir es básica, donde puedes, en la primer llamada que haces con la persona que te está ofreciendo un remate, hacer estos cuestionamientos. Y ahí van a identificar que sí sabes algo y que no va a ser tan fácil engancharte. Y pues bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo mitigarlos, confirmando muchas de estas afirmaciones. Bueno, pues la primera justo es, ¿cómo los mitigas? Pues informándote. Por eso el que estés aquí y ahora, la verdad es que es de mucho valor para ti, para nosotros también, pero infórmate, capacítate, asesórate de expertos. Hay gente que de repente llega con nosotros y es que llegan, es que mi sobrino es abogado laborista, ¿no? Definitivamente no es la persona correcta para que te apoye en este tipo de procesos, ¿no? Muy probablemente a lo mejor sabe algo, tiene la idea, pero de verdad que hay veces que no conocen el producto. Entonces debe ser gente especializada y asesórate de gente experta, trabaja o busca empresas formales o que ya tengan experiencia, ¿no? Esto es muy importante. O sea, cuando lleguen con una empresa, oye, ¿cuánto tiempo tienes como en este tipo de procesos que estás promoviendo? Enséñame tu acta constitutiva, eh, quiero saber si estás pagando impuestos, muchas cosas que tienes derecho a preguntar, ¿no? Que es como cuando te presentan a alguien y que quiere andar contigo, pues tendríamos que conocer lo básico, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto de experiencia tienes? Ahora sí que enséñame tu acta de nacimiento, pues tu acta constitutiva, para saber en realidad quién eres y si existes, para empezar. Revisa qué es lo que vas a comprar. Cuando compras algo, como les comentaba, pues le buscas, ¿no? Pues voy a comprar esta vela, qué marca es, qué contiene, de qué huele, qué sabe, etcétera. Cuando vas a comprar un remate hipotecario, debes de conocer qué es lo que vas a comprar. Debes de conocer el expediente. Debes de saber que ese expediente realmente está en la etapa que te están diciendo, en la etapa jurídica que te están diciendo. Debes de conocer el valor, cuánto vale, por qué vale esto, cuánto tiene de deuda este crédito que estoy comprando, este remate, cuánto le deben al banco para ver si me conviene a mí.
Verifica quién tiene realmente los derechos del inmueble. ¿Quién es dueño hoy por hoy del inmueble? ¿O realmente está hipotecado? Tienes que conocerlo. Si no estás comprando aire. Debes tener claro que si estás con una empresa, sí vas a firmar un contrato de prestación de servicios. Sí, es importante. Puede estar o no notariado. Esta prestación de servicios solamente es para eso. Ajá. Pero también adicionalmente debes de firmar una cesión de derechos notariada. Esta cesión de derechos notariada debe de traer la información del crédito y del banco. Debe traer la información de la escritura que se originó cuando se hizo ese otorgamiento del crédito. Si tú no tienes una cesión de derechos, no tienes nada. Estás comprando aire. Si te dicen, oye, es que vas a firmar un contrato notariado y entonces en 14 meses vas a firmar la cesión, ya que vemos si es viable después de 14 meses. No, cuidado. El tiempo estimado para que firmes una cesión de derechos normalmente no debe pasar de 4 semanas. Hay procesos extraordinarios donde cuando estás con una empresa responsable, si le falta algún documento, va a retrasar tal vez un poco el proceso porque el banco no lo tiene, pero no más. O sea, son procesos extraordinarios. Cuando te dicen que la cesión la vas a firmar ya hasta que te entreguen el inmueble, ten cuidado, es mucho riesgo. No, no te metas ahí, salte. Busca empresas establecidas que tengan casos comprobables, que tengan convenios formales con los bancos, que son los proveedores de la cartera o los proveedores de los remates hipotecarios. Nunca vayas cuando te dicen, oye, es que mi oficina está en Reforma en el piso, right, que es una super oficina y que resulta que es un coworking donde hacen la renta de oficinas por hora. Ten cuidado, busca garantizar que en su acta constitutiva, pues, esté ese domicilio, ¿no? Y que no sea de reciente creación, también eso es importante. Que ese es justo el último punto, ¿no? O sea, no, si de estas oficinas de coworking nos han pasado varios, con varios clientes que llegan pues lastimados, es que sus oficinas estaban en Reforma, estaban súper bonitas, tengan mucho cuidado. Estos son tips importantes de cómo mitigar un poquito el riesgo con respecto a los fraudes. Y bueno, viene la siguiente pregunta. Este webinar es como 3 en 1, ¿eh? Así es de que aprovechenlo. Esta pregunta, hágansela después de tener esta información que les hemos compartido. ¿Son para mí los remates hipotecarios? ¿Es lo que realmente necesito? ¿Es lo que va a cubrir mi necesidad? Bueno, pues vamos a revisar. Vamos a revisar estos puntos donde podrás identificar si son para ti. En el punto número 1 es debes de tener claro que un remate hipotecario sí o sí solamente lo podrás pagar con recursos propios. Mientras se encuentra en litigio y hasta la adjudicación, solamente podrás pagarlos con recursos propios, es decir, ningún crédito bancario hipotecario. Ningún banco, ninguna institución financiera te va a prestar sobre un inmueble que ya tiene un embargo y que no se ha concluido el proceso. Entonces, debes de tener claro que tienes que pagar con recursos propios. Otro punto importante es que debes de saber que el capital o el monto que tú vas a poner en un remate hipotecario no debe formar parte de tu presupuesto diario. Es decir, que tú digas, híjole, pues es que ya invertí el 1,5 millones y resulta que tengo que pagar la colegiatura de mi hijo. Entonces no son para ti. Debes de tener claro que lo que tú pongas en un remate hipotecario va a estar en un proceso jurídico legal que va a llevar un tiempo y hasta que se finalice vas a poder tener de regreso tu dinero. Otro punto que debes de tener claro y saber
si los remates son para ti, es, oye, realmente quiero hacerme de un inmueble con una baja inversión o realmente estoy buscando diversificar mis inversiones, ¿no? Esto yo siempre se los recomiendo, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Si estás invirtiendo, diversifica. Y los remates hipotecarios es una excelente opción. Entonces, estos 5 puntos debes de preguntarte y cuestionarte para que tengas la claridad y vayas directamente a buscar, invertir o hacerte una propiedad a través de un remate hipotecario. Si no los cumples, la verdad es que yo te recomiendo que no lo hagas. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente y quiero compartirte también cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando están pensando invertir en un remate hipotecario. Y son a lo mejor puntos que reiterativos de los que ya hemos compartido, ¿no? Es no investigar, no tener la información necesaria de la empresa con la que estás buscando invertir o trabajar, o incluso del asesor con el que estás haciendo este proceso. Uno de los errores que es súper frecuente también es que tomes decisiones por emoción. Que te dejes llevar por esta publicación que te dice, te vendo una casa en la colonia Roma en 800,000 pesos y te la entrego en 6 meses. No, bueno, hasta yo me emociono. Pero cuando ya tienes la información y tienes el conocimiento básico, te voy a decir que, y vas a identificar que eso no es real. Como les comentaba, cada una de las etapas te va a dar dando saldo suficiente para que te adjudiques un inmueble. Chequen por ahí, tenemos otros webinars en nuestras plataformas donde les decimos cómo va incrementando tu patrimonio y cuánto tienes que cubrir para poder hacerte de un inmueble. Y la recomendación, se las voy a decir, es que cuando compres un remate y quieras el inmueble, tu inversión debe ser más o menos el 40-50% de lo que vale el inmueble. Si no, pues la probabilidad de que el deudor pague se eleva, ¿no? Entonces, nunca tomes una decisión por emoción. Debes de tener mucho cuidado. Justo esta emoción, pues es que te dejes llevar solo por el precio, ¿no? Por la ubicación, etcétera. Otro de los errores es que estés buscando comprar un remate hipotecario y que creas que se va a resolver de inmediato. Que creas que en 3 meses ya vas a tener el inmueble, que creas que en 6 meses vas a tener una escritura, ¿no? Es otro de los errores y que muchas empresas lo ofrecen y te dicen que en 6 meses te van a entregar un inmueble. La verdad es que incluso hasta una compraventa directa, pues muchas de las ocasiones llevan entre 3, 4 meses por alguna situación extraordinaria, ¿no? Pero debes de tener claro la etapa en la que se encuentra para que sepas cuánto va a tardar. Y otro súper error, pues justo también, es que no revises el expediente jurídico legal. Nunca compres sin revisar el expediente. Y pues justo debes de tener claridad en el total de la inversión. Saber cuánto vale el remate, cuánto te va a generar con el tiempo, saber cuáles son los gastos extraordinarios de los que les comentaba, cuánto se debe de luz, cuánto se debe de predio, cuánto se debe, bueno, de luz no, porque no lo podemos saber, pero sí cuánto se debe de predio, cuánto se debe de agua. El mantenimiento, pues tampoco lo podemos investigar con antelación, pero pues la verdad es que el riesgo es menos, ¿no? Si no pagas la luz por lo regular, te la cortan. Hay veces que no sucede, pero por lo regular sí. Entonces, esta parte de adeudos de predio y agua, pues incluso los puedes saber cuando estás revisando qué es lo que vas a comprar. Entonces, esos son los errores más comunes que comete la gente cuando está pensando en comprar un remate hipotecario. No los cometas, cuídalos. Y ahora quiero compartirles cómo lo hacemos en Inverimóvil, ¿sí? Y cómo es que muy probablemente el platicarles cómo lo hacemos nosotros, que busquen aquellas empresas que hagan algo igual o similar, ¿no? Y pues bueno, les voy a platicar que en Inverimóvil justo tenemos
convenios directamente con los bancos. Tenemos contratos de confidencialidad con los bancos, que son los proveedores de la cartera. Tenemos también justo en nuestro proceso revisar el expediente antes de que decidas comprarlo. ¿Sí? Nosotros, en caso de que tú quieras revisar el expediente, lo hacemos de la mano, pueden ir con nosotros a revisar el expediente para que identifiquemos cuáles son los riesgos, cuáles son el proceso, en la etapa en la que se encuentra, cuánto vale la deuda y si realmente existe el crédito en el registro público de la propiedad, ¿no? Esta dictaminación nosotros la llevamos a cabo antes de que tú compres, antes de que se pueda mandar una propuesta de compra al banco. Si vemos que hay algún riesgo, identificamos antes de que se compre, pues te vamos a decir que hay un riesgo y que pues ese remate no es para ti, que hay que buscar otro remate. Esta parte de investigar en el registro público de la propiedad es muy importante. Si ustedes, quiero compartirles quién es el registro público de la propiedad, bueno, pues es la institución que se encarga de controlar todos los movimientos o cambios de propietarios o de otorgamientos de créditos que cuando se está garantizando un inmueble como un crédito, más bien garantizando un crédito con un inmueble, lo lleva el registro público de la propiedad, que es una institución de gobierno que hagan de cuenta que ellos llevan todos los carnets de los inmuebles, ¿no? Saber quién lo compró, cuándo lo vendió, cuándo lo compró, cómo lo vendió, en qué notaría, etcétera, con qué institución financiera. Es muy importante revisarlo. Incluso no solo para un remate, cuando estás comprando un inmueble de venta directa también lo tienes que pedir. Siempre. Y bueno, otro de las características otro de los puntos indispensables a revisar y que es parte de la dictaminación es saber cuál es el valor de la deuda de lo que estás comprando. En alguna ocasión les platico que una empresa que se dedicaba a lo mismo estaba vendiendo un remate en Lomas de Chapultepec en 4,5 millones. Y una asesora me dijo, oye, tú no lo tienes porque pues, traigo un cliente que le interesa. Y me pasa la dirección y lo identificamos, que sí lo traíamos, pero resulta que la deuda era de 450,000 pesos. Y esta empresa, pues que al final del día pues, era fraudulenta, lo estaba vendiendo en 4,5 millones. ¿Era una muy buena opción? Sí, claro. Si la casa valía 20 en ese entonces, que la compraran en 4,5 millones era muy, muy atractivo. Pero realmente la deuda era de 450,000 pesos. ¿Qué pasaba si el deudor pagaba? Pues sí, y la verdad es que el riesgo de que pagara era muy alto, ¿no? Vendía uno de sus carritos y pues iba a pagar la deuda. Y esta persona había pagado o podía pagar al comprarla 4,5 millones. Y estas empresas lo que hacen es decir, híjole, pues fíjate que ya pago, entonces te voy a cambiar la garantía, ¿no? Debes de cuidar que la deuda sea equivalente a lo que tú estás pagando. En Inverimóvil lo cuidamos mucho, mucho. O sea, hay veces que cuando ustedes compran un remate con Inverimóvil, el valor de la deuda es incluso superior de lo que estás pagando. Tenemos clientes que desde que están comprando y firmando su sesión ya traen una ganancia de 300,000 pesos, ¿no? Entonces, debes de cuidar el valor de la deuda. En Inverimóvil lo hacemos, revisamos el estatus jurídico, formalizamos la cesión de derechos ante notario público y normalmente los designa el banco, no son notarías que nosotros designamos. Nosotros estamos con nuestros inversionistas durante todo el proceso jurídico legal, enviándoles reportes de los avances del proceso, ¿no? Independientemente de si hay o no avances, les informamos de manera mensual, hasta la entrega del inmueble o la liquidación de la deuda. Así es como nosotros cuidamos el patrimonio de nuestros inversionistas y es lo que tú debes de pedir. Es lo que tú debes de pedir cuando vas a comprar un remate hipotecario. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de comprar en un remate hipotecario? Bueno, pues también los beneficios, si bien hay riesgos, hay muchos beneficios.
Y los beneficios, pues es la posibilidad. ¿Me ayudas con la lámina, Leti? Porque también es muy importante, por favor. Justo uno de los beneficios de invertir en remates hipotecarios es que te va a dar la posibilidad de hacerte de un inmueble por debajo del valor comercial, muy por debajo de un valor comercial. Y bueno, pues que también no te vas a endeudar, ¿no? No te vas a endeudar a 20 años, tendrás la posibilidad de hacerte de un inmueble a un corto plazo y no vas a tomar un hipotecario que te vas a endeudar a 15, 20 años y no vas a pagar intereses. Otro beneficio es que tu inversión está respaldada por un contrato generado por una institución bancaria, la cual está regulada y certificada, y que tu inversión está garantizada por un inmueble. No, por ejemplo, los CETES, ¿no? Está garantizada por la deuda gubernamental. Cuando tú inviertes en un remate hipotecario, está garantizado por un inmueble que existe, que tú lo puedes tocar, que lo puedes ver. Eso es muy importante. Y que adicional este inmueble va a ir ganando plusvalía, adquiriendo plusvalía con el paso del tiempo. Entonces, no pierdes tu dinero. En caso que el deudor pague, pues al final tú vas a tener el retorno de tu capital más los intereses o te vas a quedar con el inmueble. Estos son los beneficios de que inviertas en un remate hipotecario. Y pues bueno, es muy importante decirte que invertir en remates hipotecarios puede ser muy, muy rentable, pero solo si lo sabes hacer de forma segura. La clave no es encontrar el mejor precio, sino la oportunidad que sea real y rentable. Ese es uno de los cosas que les queremos compartir. Es muy, muy bueno invertir en remates hipotecarios. Yo les quiero compartir que en mi experiencia, el haber invertido en remates hipotecarios, así como la de Leti, nos ha dado una tranquilidad financiera pues importante. Nos hemos hecho de inmuebles a través de este tipo de procesos y que al final no estamos viviendo con una deuda hipotecaria. Entonces, pues háganlo, pero de una manera confiable y segura. Y bueno, si les está gustando, ayúdenos a compartir esta información, nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en, no me sé, el otro es el en TikTok. En TikTok. Estamos en todos lados, pero ayúdenos a compartir, de verdad, nuestro objetivo, claro, es promovernos, pero mucho, mucho es compartir esta información de valor para que gentes o personas como ustedes no caigan en, en riesgo, no tomen estas decisiones sin información. Y pues bueno, vamos a continuar, por favor, ayúdenos a compartir. Les queremos compartir dos casos de éxito rápidamente, ¿no? Que son algunos de nuestros inversionistas, pues que nos han dado la oportunidad de apoyarles al cumplir sus objetivos y sus sueños. Nosotros nos gusta mucho saber cuál es el objetivo primero antes de promover lo que tenemos. Este cliente adquirió un proceso, un remate hipotecario ya adjudicado en una ubicación de Henry Ford, en la Bondojito, en la Gustavo Madero. La verdad es que pues le fue muy bien el señor César. Les voy a platicar que él se súper, súper, súper informó antes de llegar con nosotros. Ya cuando llegó con nosotros, no, hombre, ya traía unas preguntas súper directas y claridad en lo que era un remate hipotecario, y lo cual me dio mucho gusto. Él cuida mucho su patrimonio, ¿no? Y incluso tomó la decisión de comprar sin el apoyo de su familia, porque muchas de las veces nos boicotean, ¿no? No, no te metas, mira, y que vas a tener problemas. No, él eligió informarse y tomar la decisión solo, ir solo. Incluso cuando entregamos, pues fue solo y dijo, no, ya hasta que vean y lo voy a arreglar y van a ver que es verdad, ¿no? Es que un señor admirable, la verdad. Él invirtió inicialmente 1.300.000 pesos. Como les comentaba, compró ya en etapa de adjudicación. Se hizo el desalojo, pues más o menos un año después logramos la posesión. Actualmente está en escrituración. Él ya tiene el inmueble, lo está habitando.
El valor estimado a la fecha del inmueble es de 2.300.000 pesos. Tuvo gastos para la toma de posesión, que es otro de los gastos que deben de considerar, de 43.000 pesos y su beneficio fue de 957.000 pesos. Tuvo un rendimiento del 71%. Y bueno, pues ahora sí que se va aumentando conforme pasa el tiempo también porque el inmueble continúa adquiriendo plusvalía. Otro de los casos de éxito que les comentamos, queremos compartir, es otra inversión que se hizo con la garantía de un departamento ubicado en Obrero Mundial 115, en la Colonia del Valle. Este proceso fue tardado, fue largo, pero es un superdepartamento con una ubicación impresionante, ¿no? Aquí el deudor se defendió bastante, al final llegamos a la negociación para la entrega del inmueble. Este, los números vienen en la siguiente lámina. Él hizo una inversión inicial de 1.680.000 pesos en el 2018. Logramos tomar la posesión en el 2024. Si se fijan, fue un proceso largo. Actualmente él tiene la posesión y estamos en escrituración también. Se tardó un poquito en tomar la decisión de escriturar porque no sabía si vender o quedárselo. Hoy lo habita. Y el precio estimado a la fecha es de 4.500.000, tal vez un poquito más, porque de verdad la ubicación es muy, muy buena. Tuvo gastos de posesión de 40.000 pesos, que fue lo que se le dio a la persona que estaba dentro para que entregara el inmueble. Y pues bueno, su beneficio, si bien fue tardado el proceso jurídico legal, el beneficio fue muy alto. El beneficio fue de 2.780.000 pesos y pues el rendimiento fue el del 161%. Entonces, aunque tardó el proceso jurídico legal, justo por lo que les comentaba, cuando el deudor siempre tendrá derecho a defenderse y muchas de las veces, pues lo que gana es tiempo, pero no sabe que este tiempo va en contra de ellos, ¿no? Que va en contra de ellos porque este precio inicial que se adquirió a nuestro inversionista le fue agregando intereses ordinarios, moratorios, gastos y costas suficientes para que la autoridad, el juez dijera, como el acreedor se le debe lo que ya vale el inmueble, que se adjudique. Entonces, es otro de los casos de éxito que tenemos muchos otros más, pero pues bueno, al final sí queremos solamente que sepan pues, que tenemos casos reales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues siempre, como les comentaba, perfilamos a nuestros inversionistas. Lo que hacemos, y si gustan y si quieren conocer nuestra cartera de remates hipotecarios, es muy importante que agenden una cita. Ahorita les vamos a poner nuestros teléfonos para que agenden una cita con unas de las asesoras que tenemos. Nuestras asesoras pues están especializadas y conocen perfectamente cómo funcionan los remates y también conocen la cartera que tenemos, el platicar con ustedes y saber qué es lo que están buscando para saber qué es lo que les van a compartir. Es uno de nuestros objetivos de que nos hablen y que nos buscan, ¿no? Mucha gente dice, oye, pues es que mándame tu listado, ¿no? Mándame tu listado, mándame tu cartera y pues no es el objetivo principal. El objetivo principal es saber cuál es tu necesidad para saber qué es lo que te voy a compartir. Les vamos a poner nuestros teléfonos. Vamos a pasar también a la parte de preguntas. Eh, si tienen alguna duda, pregunta, las vamos a atender con gusto lo más rápido que podamos para que se queden muy satisfechos. Listo. A ver, déjenme ver si hay preguntas. Creo que no tenemos preguntas. Por ahí vi que alguien levantó la mano, pero a lo mejor fui muy, muy atendida. Sí, alguien levantó la mano, pero no veo quién es. Nada más dice, no, es un ok, creo. No es una levantada, sí, es un ok.
pues no sé si tengan preguntas, aprovechen, ya está ahí Felipe. Si nos quieres escribir en el chat, Felipe, con gusto. Una pregunta, los remates, bueno, las sesiones que tienen ahí, ¿ya se les hizo la debida diligencia o es nomás como parte de la cartera y uno después de seleccionarla sería que ya se checaría cada uno individualmente? Sí, justo lo que les comentábamos, Felipe, es saber qué es lo que estás buscando, ¿no? ¿Qué es lo que tú requieres? Y la cartera que nosotros manejamos, pues obviamente la mandan los proveedores, los bancos, nosotros identificamos los procesos que son más viables, ¿no? De inmediato, o sea, sabemos más o menos cuánto tienen de deuda, incluso los bancos a veces reportan algún estatus y pues desde ahí generamos las fichas informativas. A ver si nos ayuda Selene a poner una ficha informativa para que se las comente aquí a Felipe. Y ahí van a identificar algunas características que el banco nos comparte y que después de saber estas características, no del inmueble, sino del crédito, eh, si llega Felipe y nos dice, oye, yo quiero esta, Elizabeth Inverimovic, a mí me interesa esta garantía, ¿no? Entramos a la parte ya del proceso de, pues, de contratación para que nos volteemos con el banco y le digamos, oye, déjame revisar el expediente, porque si no lo reviso, pues no le voy a, no le voy a vender a Felipe, ¿no? Y es ahí donde ya intervenimos nosotros, Felipe, incluso tú, ¿no? Lo que nosotros les compartimos es lo que de primera consideramos que puede ser viable, pero no revisamos todo el listado de los procesos. Hasta que tenemos una interesado, un prospecto, es cuando pedimos el acceso al expediente. Entonces los que ustedes ofrecen, por así decir, son los que ya de alguna manera vieron ustedes. Sí, lo que el banco nos comparte. Uh-huh. Es que a eso me refiero, o sea, el banco pues puede compartirte 1000 sesiones, ¿no? Pero esas 1000 pues quién sabe qué tengan. Quiero decir, o sea, Exacto. muchas veces conozco a algunos que, por ejemplo, ya checaron algunos y dicen, pues de los 1000 que tengo, a lo mejor tengo estos 20 que sé que yo, o Uh-huh. sea, yo ya sé que están más o menos viables y que pueden funcionar, ¿no? O sea, lo que mi Exacto. pregunta es más bien, o sea, de esos que ustedes ofrecen, ¿serían como esos 20 o sería como la cartera de Sí, 1000 que ya no, uno, solo esos 20. El banco identifica, incluso la verdad es que hay bancos que hasta ya saben lo que nosotros normalmente pedimos o compramos o le compramos a nuestros inversionistas. Entonces, oye, te mando los que ya tienen sentencia, te mando los que ya traen este estatus, o a lo mejor llega algún inversionista que me dice, oye, yo quiero en Querétaro, ¿no? Entonces pedimos cartera de Querétaro y es lo que, en base a lo que nos mandan, hacemos ya un filtro, Felipe. lo Y que, eso es lo nada que más les otra pregunta, compartimos. ¿todo lo que tienen es nada más así como compra directa o hacen también como pool de inversión? Ya no hacemos pool de inversión. En algún momento lo hicimos, pero el tema de hacer los retornos de inversión es un poco complejo. Entonces, ya es individual que tú compres un remate hipotecario. Ok, Ujú. gracias. Ya hay, con gusto, Felipe. Ya hay por aquí. Dice, para cursos más avanzados, sí, sí damos cursos. La verdad es que ya tiene tiempo que no lo hacemos, pero probablemente hagamos alguno y se los compartimos. Pero también, Juvenal, en nuestra página tenemos otros webinars con otros temas. Eh, de hecho, incluso en nuestra página hay una publicación que nos hizo una revista, pues, muy buena, ¿no? Que muy tener nombre y sobre todo de honorabilidad, búsquenla, también ahí está publicada. Eh, y de verdad hoy hay mucha información también. Hay un libro que se llama El ABC de los remates, se los recomiendo, pero hoy hay mucha información en Internet. Pero en cuanto tengamos un curso, con gusto se los vamos a compartir en nuestra página o en redes. Aquí Brian dice una pregunta, si me interesa una propiedad en una zona, ¿es buscarla primero? Ustedes tienen una cartera. Nosotros tenemos la cartera, Brian. Si es alguna zona en especial, la asesora pues te va a decir, ¿no? No manejamos en todas las ciudades, pero sí en las principales.
búscanos para que nos digas qué es lo que estás, cuál es tu objetivo y que te podamos compartir la información. Ahorita Selene nos va a poner una ficha para que también lo conozcan. Y aquí Angélica Mendoza nos pregunta, una vecina trabaja en esto y me está ofreciendo remates muy baratos aquí en la del Valle con adjudicación de 8 meses. Híjole, Angélica, pues, ¿en cuánto te lo está vendiendo? A lo mejor con eso te podría dar ahí un tip, ¿no? De primera mano, que es muy barato en relación a que, por ejemplo, si el inmueble tiene un valor estimado de 3 millones de pesos y te lo está vendiendo en 800,000 pesos y te dice que en 8 meses te lo entrega, pues no es real. A ver si ahorita nos compartes más información. Aquí alguien nos pregunta qué mínimo de inversión se puede iniciar. La verdad es que si estás buscando invertir, no importa mucho, bueno, sí importa la zona, pero hay gente que dice, es que yo quiero en la del Valle, ¿no? En la Benito Juárez, y traigo 500,000 pesos. O sea, te voy a decir que no. Más o menos el estimado de inversión, pues va entre 1,000,000, 1,500,000 para que empieces, ¿no? De ahí para arriba. Si llega a haber remates más bajos, la verdad es que son los menos, pero también son buenas opciones. Hay veces que de entrada les decimos, aquí la probabilidad de que el deudor pague es alta, pero vas a ganar, ¿no? Entonces, si estás buscando invertir, pues aunque sea bajita, pero y si el deudor paga, también es bueno. Miren, aquí ya nos puso Selene una ficha, nada más que no la veo completa, Cele. A ver si ahorita no la proyectas completa porque se ve solamente la parte de arriba. Aquí alguien nos pregunta, ¿se puede comprar un remate ya en etapa final para no esperar tanto en el proceso? Sí, claro, sí. Hay procesos que ya el banco se adjudicó y que los está en venta, ¿no? Ahí lo que falta solamente es la posesión, digo, a reserva de que se revise el expediente. También, aunque ya esté concluido, hay que revisar el expediente. Y sí, claro que sí. ¿Qué sucede? Te van a costar un poco más caros, pero el tiempo es menor. Sí, sí los hay, claro. Y nosotros también tenemos muchos adjudicados. Hay un banco con el que trabajamos que está promoviendo también ya procesos incluso adjudicados con posesión o incluso escriturados con posesión, que todavía están a muy buen precio. Entonces, búsquenos, esos están muy, muy buenos. Por ahí tenemos cartera en San Luis Potosí, en Querétaro. Tenemos ahorita un proceso aquí en la delegación Tlalpan, ay sí, aquí porque estamos muy cerquita, estamos en el sur, una casa ya escriturada con posesión a muy buen precio, con un valor estimado de 11 millones, pero está en 7 y cachito, ¿no? Y que todavía son, pues, suenan a remate, pero que ya son procesos concluidos. Entonces, sí, sí, claro que es bueno comprar. Aquí estamos presentando una ficha informativa, que son las que nosotros generamos, como comenta Felipe, cuando identificamos que suena a que están buenas y que suenan atractivas para ustedes. Por ejemplo, aquí lo que ponemos es la dirección. En este caso, como es un departamento, viene la dirección. Por los convenios que tenemos con los bancos, no podemos publicar el número de departamento porque es información confidencial. Ya hasta que tenemos un cliente y que entramos a la dictaminación, pues tenemos ya datos incluso de la descripción del departamento y del crédito. Viene la imagen inicial de donde está la garantía, el mapa de la ubicación, nuestro código de la garantía, el tipo de operación, en este caso es un remate, puede ser adjudicado, que es ya apenas la parte del estatus jurídico o legal. Por ejemplo, en este se encuentra en emplazamiento. Si se acuerdan en la gráfica que revisábamos de las etapas, es una de las etapas iniciales.
y el tiempo estimado de la operación, que también nos refiere a esa gráfica que les enseñamos. Tiene la liga para que te lleve al mapa y en este caso tenemos las características, no las tenemos en todos los casos. Hay veces que nos la comparten, hay veces que hasta que revisamos el expediente. Aquí ya viene cuánto tiene de terreno, cuánto de construcción, tiene 2 recámaras, un estacionamiento y tiene 1.5 baños, ¿no? Y es un edificio que tiene amenidades. Ya no alcanzo a verlo de abajo, pero seguramente tiene amenidades. El precio de venta de Inverimóvil es de 1.350.000 pesos, que esto incluye la compra de la sesión con el banco. Nosotros les incluimos ahí ya los honorarios y gastos jurídicos del proceso jurídico legal. Los gastos adicionales que tienen que considerar son los gastos notariales, lo que se le paga a la notaría por la cesión de derechos. Y la parte que comentábamos, ¿no? El desalojo, los impuestos que se llegaran a deber y el costo de tu escritura. Y también viene el valor comercial estimado. Este inmueble estimamos que tiene un precio de 2 millones, ay, no lo veo, 2.300.000 y tantos mil pesos, ¿no? 2.800.000 pesos. Ajá. Entonces, si se fijan, es un muy buen proceso, es un proceso que va a llevar su tiempo, pero el rendimiento está muy interesante. Y aunque lleve estos 24 meses, pues dentro de 24 meses este inmueble ya no va a costar los 2.800.000, seguramente va a costar más. Entonces, ese es el gran beneficio de comprar remates hipotecarios. Pero sí, hoy por hoy tenemos muchos procesos, regresando a esta pregunta, que ya están en etapa de ejecución de sentencia, que ya tienen convenios judiciales, que ya están adjudicados, incluso que hay algunos con posesión. Eso es lo que estamos promoviendo mucho. Así es que búsquenos. Brian me contesta que nos contactará. Muchas gracias, con gusto, Brian, te atendemos. Y aquí Angélica me dice que la inversión que le están ofreciendo es de 800.000 pesos y no sé cuánto valga el inmueble, Angélica, pero si es en esa colonia que me comentas, está muy bajito, muy, muy bajito. Ahí la verdad es que los inmuebles tienen un valor muy alto. Yo lo tendría que revisar, con gusto te apoyamos si quieres que revisemos, pues incluso la ficha, que nos la compartas, ya te daríamos más o menos. Hay veces que vemos la ficha y ya les decimos que hay que tener cuidado, pero bueno, también que te manden el contrato que vas a firmar, etcétera, y también con gusto hacemos la revisión o dictaminación del expediente. Y si es viable, pues está perfecto, le das para adelante con tu amiga, con tu vecina, pero bueno, ya llevas un aliado ahí de que te pueda revisar el expediente con toda certeza y tranquilidad. Juvenal, asesores para saber quién forma parte del equipo. Seguramente hoy están varias asesoras. Quiero compartirles adicional que en Verimóvil las asesoras casi todas somos mujeres. Y pues estamos para servirles y con quien sea y si en algún momento dado necesitan el apoyo de mí, con mucho gusto. Amania me dice, uy, yo encontré varios desde 500.000 pesos y 700.000 pesos, que pueden ser dudosas. Depende, Amania, dónde están ubicadas, ¿no? Si te dicen que cuesta 500.000 pesos, está en la Benito Juárez, en la del Valle, este, y que el inmueble vale 2.500.000, yo ahí sí, fíjense, con que ustedes se hagan una pregunta, yo, juez, le entregaría un departamento de 3.500.000 a alguien que le deben 500.000 pesos, porque en teoría esos 500.000 pesos que vas a pagar, pues al final es la cesión de derechos y seguramente los honorarios y gastos. Entonces, tú como juez, como autoridad, le entregarías un departamento en 8 meses a una persona que le deben 500. No. Entonces, eso pasa. O sea, al final, lo que vale la deuda o lo que va acumulando va a dar la certeza
de que la autoridad, el juez, va a decir, pues que le paguen a este acreedor, que se cobre con el inmueble. Ya cuando te haces esta pregunta, incluso tú, que digas, yo le pagaría con un inmueble a una persona que le debo 500,000 pesos y mi inmueble vale 3,5 millones, pero pues se lo voy a entregar porque le debo 500, eso no pasa. Entonces, con esas preguntas, eh, yo creo que cuidarías un poquito esa toma de decisiones. Pero si es un remate que está en una zona donde los inmuebles tienen un valor mucho más bajo, por ejemplo, que en esa zona los inmuebles tengan un valor estimado de 1,200,000, de 1,500,000 y que te cuesta 500, 600,000 pesos, puede ser que sí sea real, y que sí vas a poder adquirir un inmueble de esos. Puede ser que lo que estás comprando es 500,000 pesos, pero la realidad es que si es un inmueble que vale 3,5 millones, pues existe la posibilidad de que el deudor pague, o si no paga y llegas a la etapa del remate, tú como acreedor consignes en el juzgado una diferencia, es decir, mayor inversión, para que la autoridad diga, bueno, como te deben 500 y el inmueble vale, no sé, 3,5 millones, pero el avalúo está en 2,5, con una diferencia puedas quedarte con el inmueble, pero sí tendrías que poner más dinero. Y eso se los damos en las asesorías. ¿Tienen cartera en Guadalajara? Sí, sí tenemos cartera en Guadalajara, en Jalisco, en Guadalajara, Zapopan hay poquito, pero sí, sí tenemos. Por ahí nos llegaron unas casas que ya estaban incluso con escritura, pero sin posesión. Ustedes ahí conocen más las zonas, con gusto, si les interesa, búsquenos y se las compartimos. Sonia dice que no nos escucha muy bien. Sonia, no te preocupes, normalmente se graba el video de lo que platicamos y y pues seguramente te lo compartimos, ¿vale? Dice, ¿y qué se paga de su servicio? En este precio que ustedes ven aquí, ya está nuestro servicio, ya están nuestros honorarios, incluso los gastos del proceso jurídico legal. Les comento que nosotros cuidamos mucho que lo que ustedes estén pagando, el banco, la realidad que nuestro negocio es que nos venda barato. Eso es lo que buscamos, para que ustedes tengan un buen beneficio. Gracias, Angélica, con gusto. Gabriela, ¿podemos participar como asesor externo? Sí, claro que sí. Lo platicamos primero con ustedes y lo revisamos y con mucho gusto. En Mérida tenemos inventario, sí tenemos inventario en Mérida. No hay mucho en Mérida, pero sí nos llega. Y en Veracruz también sí tenemos inventario. Dicen, ¿dónde comparten la grabación? Les llega por correo la grabación. ¿Qué tipo de convenio se hace con el deudor? Bueno, pues cuando ya se va a tomar posesión, o incluso puede ser desde que notificamos, el deudor pues ya sabe que muy probablemente cuánto debe, ¿no? Ya sabe que no va a poder pagar. Y muchas de las ocasiones en estas conversaciones, pues al final como empresa responsable también nuestra prioridad son nuestros clientes, nuestros inversionistas. Pero del otro lado, pues también hay personas que son deudoras y que seguramente les cambió la vida y que dejaron de pagar, ¿no? Y les tenemos mucho respeto. Y las negociaciones que buscamos hacer, pues es evitando que lleguemos al desalojo y muchas de las veces piden alguna compensación y en caso de que nuestros inversionistas lo acepten, entregan el inmueble tal cual, sin ningún daño. Incluso nos firman un poder con actos de dominio, lo cual ayuda muchísimo, acorta mucho tiempo en los procesos, porque te entregan un poder con el cual incluso puedes vender y firmar una escritura, o firmar tu escritura de forma inmediata. Entonces, la verdad es que los convenios son muy, muy buenos.
Y bueno, creo que son todas las preguntas y si tienen más preguntas estamos a sus órdenes, búsquenos. De verdad no tomen decisiones sin información. Les agradecemos mucho estar aquí. Los felicito porque el que estén es porque les interesa cuidar su patrimonio, que es uno de nuestros objetivos principales. Y pues nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todo el equipo y esperamos verlos de regreso. Y gracias también pues a los que están atrás de nosotros, Leti, Selene y a todo el equipo de Inverimóvil, porque gracias al trabajo de todos, pues podemos continuar. Ya tenemos muchos años como empresa y pues esperemos que podamos ayudarles y ser un pilar importante para que cumplan sus objetivos. Cuídense mucho y que tengan bonita noche.